Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es una ampliación sobre lo visto en el último vídeo, en el cual se introdujo el componente Character Controller y este componente era utilizado para mover el personaje. Entonces hasta el momento habíamos visto cómo hacer que el personaje se moviera y saltara, pero todavía no hemos visto la forma de interactuar con los objetos físicos que podamos tener en la escena, ya que a partir de ahora el personaje principal no tendrá un rigid body. Entonces siempre y cuando nos encontremos con un rigid body, si no programamos nada, en principio no interactuará con él. Entonces a través de distintos ejemplos veremos cómo podemos programar estas interacciones físicas cuando nuestro personaje tiene el componente Character Controller. Y además, en último lugar, también veremos un ejemplo adicional aplicando fuerzas físicas también al disparo. Bien, para empezar vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro personaje, con el componente Character Controller, es capaz de empujar otro objeto que tiene un rigid body. Aquí se podían crear todo tipo de interacciones. Podríamos querer empujar el objeto, cogerlo, levantarlo o incluso provocar un impacto sobre ese objeto para moverlo. Entonces, dependiendo del tipo de implementación, podremos programar un comportamiento u otro. Entonces, en este primer ejemplo trataremos de empujar ese objeto. Para ello, lo primero sería preparar un objeto con el rigid body. En nuestro caso, vamos a crear un cubo, el cual tendrá un rigid body. Si no hacemos nada, en principio, el personaje actuará respecto a ese objeto como si fuera una barrera física. E incluso si, por ejemplo, fuera un cubo pequeño, puede que se suba encima, ya que lo detectará como un escalón que puede subir. Entonces, por ello, deberemos crear un script en el personaje para que cuando detecte una colisión con el objeto, aplique una fuerza sobre ese rigid body para así moverlo. Y para conseguir esto, tenemos el evento onControllerColliderHit, el cual es llamado automáticamente cuando el Character Controller colisiona con otro collider durante el movimiento. Entonces podremos utilizar este evento para detectar colisiones con ciertos tipos de objetos que el personaje pueda empujar. Y en la siguiente diapositiva pues tendríamos un ejemplo de cómo podríamos implementar este evento. Tendríamos en primer lugar un float, fuerza de empuje, dependiendo de la fuerza que queramos aplicar sobre esos objetos. Y a continuación ya tendríamos el evento onControllerColliderHit. Y lo primero sería comprobar si ese impacto se produce con algún GameObject que tiene un componente rigid body. Entonces para ello nos guardamos el componente NRB. Entonces si ese rigid body es null o aparte ese rigid body tiene el isKinematicAthrough, el método terminaría porque no debemos interactuar con él. Únicamente interactuaremos con aquellos rigid body que tengan el isKinematicAFalse, que son los que realmente deben reaccionar a las físicas. Entonces si seguimos con el código es porque hemos impactado con algún GameObject que tiene un rigid body y tiene el isKinematicAFalse. Entonces en ese caso podríamos filtrar sobre qué objetos queremos que interaccione o no. Y esto se podría hacer a través de un tag, a través de una etiqueta. Entonces a través de ese impacto accedemos al GameObject y a la etiqueta y comprobamos si tiene la etiqueta interactuable. Entonces siempre y cuando impacte con algún GameObject que tenga un rigid body con isKinematicAFalse y aparte tenga ese tag interactuable, entonces ya se aplicará esa fuerza sobre el objeto. Entonces, aunque todo esto ya lo hemos explicado varias veces, pues vamos a verlo paso a paso y así lo repasamos. Primero que nada tendríamos el vector de la dirección. Para conseguir ese vector de dirección restamos a la posición del objetivo, que la obtenemos a través del impacto, nuestra posición. Una vez tenemos ese vector de dirección, además aquí le estamos poniendo en el eje Y la fuerza a 0, para asegurarnos que esa fuerza se aplique de forma horizontal. Y luego, como siempre, también lo debemos normalizar para que la magnitud sea 1. Esto nos asegura que a través de una variable podamos indicarle un valor para que se aplique esa fuerza. Entonces, en último lugar, sobre ese rigid body sobre el cual hemos impactado, hacemos un addForce indicándole la dirección multiplicado por la fuerza y finalmente indicándole el modo de la fuerza, el force mode, a force. Esto realmente no sería necesario ni siquiera ponerlo porque por defecto utiliza este modo de fuerza. Pero si por ejemplo quisiéramos un modo de fuerza distinto, pues también se lo podríamos indicar aquí. De hecho, ahora aplicaremos este ejemplo cambiando el modo de la fuerza para que veáis la diferencia. Y para ello, pues de hecho, vamos a ir ya a Unity, donde vamos a pegar todo este código de aquí. Entonces para ello iremos al script controlador movimiento shooter y bajo de todo vamos a pegar el código que teníamos en la diapositiva. No obstante, este fuerza de empuje lo vamos a pasar al mini shooter
y desde ahí lo configuraremos todo. Entonces lo voy a cortar y lo voy a pegar en el mini shooter, arriba de todo. Entonces fuerza de empuje la vamos a poner, por ejemplo, aquí bajo de altura salto. Lo pondremos como serializable y además vamos a crear el getter. Entonces ahora en controlador movimiento shooter sustituiremos fuerza de empuje por mini shooter.instance.fuerza de empuje. Entonces si ahora lo guardamos y volvemos a Unity, si por ejemplo ahora creamos un cubo aquí fuera, le llamaremos cubo 1, y por ejemplo lo dejamos aquí, ahora al añadirle un rigid body, si lo ejecutamos, ahora lo que va a suceder es que, como aunque tiene un rigid body, no tiene la etiqueta interactuable, lo tratará como una barrera física y de hecho incluso lo intentará subir. Como podéis comprobar, se ha subido encima. Y esto se debe a que el personaje en el Step Offset tiene valor 1. Entonces puede subir cubos de tamaño 1. Si por ejemplo se lo bajo a 0,5, ahora ya no es capaz de subirlo. Y realmente actúa como una barrera física. El personaje no interactúa con él, ya que no tiene ese tag para aplicar la fuerza. Sin embargo, si creamos una nueva etiqueta llamada interactuable y se la añadimos al cubo, ahora al ejecutarlo, como tiene esa etiqueta, sí que se producirá ese impacto. Aunque de hecho sigue subiendo, y esto es porque no tenemos suficiente fuerza para moverlo. De hecho, si voy a la vista de escena para ver de cerca el cubo, cuando impacto con él, fijaros que lo mueve pero muy poco, muy ligeramente, porque no tiene suficiente fuerza para moverlo con más contundencia. Sin embargo, si ahora la fuerza de empuje fuera de 100, fijaros que ahora sí que lo mueve más. Y esto depende también del tipo de fuerza que le apliquemos, ya que si por ejemplo, en vez de poner el Force Mode a Force, se lo pongo a Impulse, la fuerza ahora será totalmente distinta. Ahora el impacto será mucho más grande. Fijaros que ahora tengo la fuerza de empuje a 10, que antes prácticamente no lo movía, y ahora lo envía mucho más lejos. De hecho, si se la pusiera a 100, que es como la tenía antes para poder mover el cubo, en el siguiente impacto el cubo se va a ir mucho más lejos. Fijaros dónde se ha ido el cubo. De hecho, ha salido hasta del escenario. Y para que podáis ver un ejemplo adicional, vamos a poner dos cubos, cada uno de ellos con una masa. Por ejemplo, tenemos el cubo 1, que tendrá masa 1, y el cubo 2, que tendrá masa 10. Entonces este cubo 2 tendrá 10 veces más masa. Lo voy a separar un poco, y para que los podamos identificar, al cubo de más masa le voy a poner el material en color rojo. Entonces ahora cuando lo ejecutemos, si recordáis, en el mini shooter tenemos la fuerza de empuje a 10. Ahora he impactado sobre el cubo blanco y luego con el cubo rojo lo muevo mucho menos porque tiene más masa. Entonces cuando más masa tenga ese objeto, más fuerza necesitaré para poder moverlo. Sin embargo, si lo que queremos es que empuje el objeto, este tipo de fuerza no sería la más adecuada. Deberíamos poner el Force Mode, como lo teníamos antes, a Force. Y de hecho incluso lo podríamos quitar, ya que por defecto tiene ese modo de fuerza. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a hacer los cubos más grandes, a escala 2, tanto el cubo 1 como el cubo 2. Y ahora si lo ejecutamos, pues debería empujar ese cubo. Si por ejemplo voy al cubo blanco, lo que sucede ahora es que no tengo suficiente fuerza para empujarlo. Pero si por ejemplo le indico en el mini shooter que la fuerza de empuje es 30, pues este cubo ya lo podría mover. Y si por ejemplo no quisiéramos que al empujarlo rote ese cubo, por ejemplo al cubo blanco le congelaremos la rotación en X y en Z. Además de nuevo pondremos la fuerza de empuje a 30. Entonces ahora el cubo rojo, que pesa mucho más, no lo podré mover, pero el cubo blanco sí. De hecho, si me acerco al cubo rojo no lo puedo mover porque tiene mucha más masa, pero el cubo blanco ahora sí que lo puedo empujar y tendrá bloqueada la rotación en esos ejes. Sin embargo, aquí tendríamos un problema si, por ejemplo, el suelo tiene desniveles, ya que el cubo, al no tener esa rotación, quedará en una posición que no es la más adecuada.
Y de hecho, si lo empujo hacia aquí abajo, sucederá lo mismo. Si lo pongo aquí en medio de la rampa, si hago doble clic en el cubo, como podéis ver, al tener esa rotación congelada, pues se queda en esta posición. Si la descongelamos, pues el cubo ya cae y con ello, pues cuando lo empujemos también puede rotar. Entonces, dependiendo de la interacción que queramos en el juego, pues deberemos ir jugando con estos parámetros. Si por ejemplo tuviéramos un plataformas donde este cubo queremos limitar esa rotación para que la movamos a una cierta posición de la escena, pues podríamos utilizarlo, pero teniendo en cuenta pues estas restricciones si luego hubiera una rampa. Entonces una solución pues sería limitar el espacio donde se puede mover este cubo a una zona que sea plana. De hecho, ejemplos de todo esto, incluso añadiendo lo que son arrastres y otro tipo de fuerzas, lo veremos con detalle en la segunda parte del tema, donde desarrollaremos desde cero un juego de plataformas. Bien, entonces ahora, pues si lo empujo, pues puede rotar también en ese eje. Sin embargo, si me voy aquí al lateral, pues aquí sí que lo empujo normal. Por esta cara puede rotar, mientras que por esta lo puedo empujar sin hacerlo que rote. Y el cubo rojo, pues no lo puedo ni mover porque no tengo suficiente fuerza. Si al cubo rojo le bajo mucho la masa, por ejemplo a 0,5, pues ahora ya lo puedo mover sin ningún problema. Y bien, para terminar vamos a volver de nuevo a la presentación para que veamos un ejemplo adicional haciendo uso de estas fuerzas, pero para simular impactos de disparo. Entonces aquí tenemos una ampliación del método control disparo, el cual lo teníamos en nuestro script para que siempre que impactáramos sobre algún enemigo se invocara el método destruir objetivo. Entonces primero detectábamos el clic izquierdo con el ratón y a partir de ahí lanzábamos un raycast. Si ese raycast impactaba con algo, entraba en este if y lo que hacía era comprobar si ese impacto se ha producido sobre un GameObject que tiene el componente enemigo shooter. Si tiene ese componente, se invocaba el método destruir objetivo asociado a esa instancia de enemigo shooter, que tenía pues enlazado un GameObject de un enemigo. Entonces este interrogante servía para que únicamente se invoque este método cuando ese GameObject sobre el cual he impactado tenga este componente. Si no lo tenía, pues directamente no hacía nada. Entonces ahora dentro de ese impacto incluiremos una condición adicional. Comprobaremos si ese GameObject sobre el cual hemos impactado tiene el tag interactuable. Si lo tiene, obtendremos el rigid body de ese objeto con el cual hemos impactado. Y aquí de nuevo ponemos el interrogante para comprobar si tiene rigid body o no. Ya que si, por ejemplo, algún GameObject que tiene el tag interactuable no tiene rigid body, todo esto daría error. Entonces con este operador condicional de acceso nulo, comprobaremos si tiene un rigid body o no. Si lo tiene, a ese rigid body sobre el cual hemos impactado, le aplicaremos una fuerza en una posición en concreto. Este método es muy útil en este caso, ya que permite aplicar una fuerza en un punto específico de ese objeto en el cual hemos impactado. Entonces es ideal para simular ese impacto del disparo. Entonces este método recibe, en primer lugar, la fuerza de ese disparo y para ello utilizamos el transform forward, que realmente es donde estamos mirando, entonces la dirección sobre la cual impactaremos sobre ese otro GameObject. Entonces a través de esa dirección multiplicamos fuerza disparo y a continuación indicamos en qué punto exacto de ese rigid body vamos a impactar. Y aquí incluso podríamos añadir un tercer parámetro indicando el force mode, que de nuevo lo tendríamos por defecto a force mode force. Y de hecho, ahora también lo modificaremos para que podáis ver la diferencia entre impactar con un modo de fuerza o el otro. Entonces ahora simplemente lo que haremos es añadir este if dentro de control disparo. Y para ello iremos al script, controlador movimiento shooter, y dentro de control disparo, aquí dentro, pegaremos ese código. Sin embargo, ahora deberíamos tener fuerza disparo, que al igual que antes, pues lo vamos a incluir también en el mini shooter. De hecho, iremos aquí arriba y bajo de fuerza de empuje vamos a indicarle fuerza disparo. Como valor por defecto de inicio le daremos 100 y bajo vamos a crear también su getter. Entonces luego un controlador movimiento shooter, pues haremos mini shooter, instance, fuerza disparo. Entonces lo guardaremos, volveremos a Unity y ahora al ejecutarlo, al disparar sobre el cubo, fijaros que el cubo se mueve un poco. El rojo, como tiene mucha más masa, no llega siquiera a moverse. Pero si por ejemplo al rojo le bajáramos mucho la masa, a 0,1, pues ese impacto le afectaría más. Y de hecho, dependiendo del punto donde impactemos,
se moverá de una forma u otra. Fijaros que si el impacto lo hago arriba a la izquierda, pues se mueve teniendo en cuenta esa posición. No se mueve igual si el impacto es bajo a la derecha. Y si por ejemplo le ponemos el Force Mode a Impulse, deberíamos bajarle la fuerza de disparo. Yo por ejemplo la voy a poner ahora a 10, aquí en el mini shooter, lo ejecutaremos y el rojo, como tiene mucha más masa, si impacto arriba a la izquierda, intenta moverlo pero al final vuelve al sitio. Si por ejemplo le pego justo al centro o en la parte de abajo, ahí sí que lo puedo ir desplazando poco a poco, ya que si el impacto se produce en ese punto, al final no intenta hacer que gire. Y con el cubo blanco lo mismo, si le pego justo en el centro, esa fuerza lo empuja hacia atrás. Pero si le pego en una esquina, lo que hace es girar. Aquí debéis tener en cuenta que el cubo 1 tenía bloqueada la rotación en X y Z, mientras que el cubo rojo no tenía bloqueado nada. De hecho, si ahora el blanco descongelo su rotación en cada uno de los ejes, ahora al impactar en una esquina, ahora sí que rota por completo. Si por ejemplo ahora la fuerza del disparo, o sea, subimos a 100, como lo teníamos al principio, el cubo rojo se mueve así, mientras que el cubo blanco, al pesar mucho menos, el impacto es mucho más violento. E incluso podríamos cambiar la configuración del script para que, por ejemplo, si mantenemos pulsado, siga disparando. Esto simplemente lo conseguiríamos quitando el down, get mouse button. Entonces en cada frame, si mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, estaremos disparando. Y además dejaré el modo de fuerza por defecto para que el impacto no sea tan violento. La fuerza de nuevo se la pondremos a 100 y el cubo blanco le vamos a descongelar la rotación. Entonces ahora sí, por ejemplo, impacto en el cubo blanco, lo mueve. El cubo rojo, fijaros que se mueve muy poco, pero si mantengo pulsado, al final lo puedo llegar incluso a mover. Pues estoy impactando en cada frame en esa esquina. Si hago clics simples, lo mueve un poco, no sé si se apreciará muy bien en el vídeo, lo mueve muy poquito, pero si mantengo pulsado, al final está disparando tantas veces que esa fuerza al final llega a hacerlo girar. Y de hecho en el blanco, si mantengo pulsado, pues fijaros que lo puedo hacer incluso volar. Entonces ahora lo podríamos mover, empujándolo, o incluso dispararle y moverlo por la escena. Al rojo, por ejemplo, le podríamos bajar un poco más la masa. Y al final pues sería configurar tanto la masa de los objetos con los que queramos interactuar como los valores que tenemos en el mini shooter, tanto en fuerza de empuje como fuerza de disparo. Entonces esto, dependiendo del tipo de juego, lo podríamos configurar de una forma u otra. Bien, voy a eliminar estos dos cubos y para finalizar, como el escenario se ha quedado muy grande, lo que voy a hacer es reducir el tamaño, seleccionando para ello este GameObject llamado escenario, donde dentro tengo todos los GameObjects que conforman la estructura principal del escenario. Entonces directamente podría modificar la escala a 0,5 y probar ahora el escenario, ya que lo estuve probando y el otro escenario era demasiado grande. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.